Está en línea el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, el principal adversario, el que eventualmente debió haber disputado el balotaje, según muchos, en la elección de Bolivia, el que acompaña a quien ya fue presidente de Bolivia entre el 2003 y el 2005. Gustavo Pedraza, ¿cómo le va? El gusto de escucharlo aquí en Buenos Aires. Lamento naturalmente las circunstancias. Buenas noches. Buenas noches, un gusto conversar con ustedes. Me agradó mucho ver que están abordando el tema desde el punto de vista que corresponde, porque la matriz de esta crisis tiene que ver con el 21 de febrero del 2016, con el referéndum al que Evo Morales no obedeció, ¿no? Entonces, adelante, mucho gusto conversar con ustedes. Bueno, tengo algún problema en el retorno, pero lo escucho bastante bien. Le voy a pedir al equipo que me suba el audio, que me quedé sin batería en la cucaracha. Y es muy importante esto. Usted me dice que el abordaje que nosotros hacíamos tiene... Ahora, nosotros también al principio dijimos, tiendo a pensar en un golpe de Estado y tendemos a pensar en la Argentina, y hay expresiones de la oposición, del presidente electo, dentro del propio oficialismo, la Unión Cívica Radical, sin ir más lejos, etcétera, que sostienen que se ha interrumpido el orden institucional y que claramente Evo Morales no puede tomar decisiones porque el ejército y la fuerza de seguridad no le responden y son ellos los que le han pedido la renuncia y ha sido el factor clave ayer para su renuncia. ¿Me explico? De allí que Evo dice que es un perseguido y que se tiene que ir. ¿Qué es lo que sostienen ustedes? Bueno, la matriz de este problema tiene que ver primero con la ruptura constitucional que Evo Morales hace el 21 de febrero. O sea, no obedecer el referéndum, el resultado de un referéndum, desde todo punto de vista, es una ruptura constitucional. Entonces, todo lo que viene después del 21 de febrero es una consiguiente ruptura de leyes, manipulación. El Tribunal Supremo es apegado al MAS, es militante del MAS. El Tribunal Supremo Electoral acepta la postulación de Evo Morales, pese a que el referéndum no lo aceptó, no lo avaló. Entonces, son pasos que progresivamente van consolidando la ruptura de las reglas de juego. Entonces, esto concluye el 20 de octubre, este proceso electoral. Nosotros decidimos ir, pese a esta irregularidad, decidimos ir a elección para no dejarlo a Evo Morales con el campo libre, como el caso de Maduro. Entonces dijimos, vamos a ir a esta elección con desigualdad de oportunidades, con el aparato del Estado en nuestra contra. Fuimos y bueno, todo lo que publicó la OEA ayer, o sea, lo has dicho, lo has comentado vos, es el resultado de esto. ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué ha sucedido? Que Evo montó un fraude gigantesco, pero desde el principio, no solo en la parte informática, sino votaron muertos, no se depuró el padrón electoral y falsificaron actas y todo lo que dijo el informe de la OEA, por lo cual recomendaba la anulación y nuevas elecciones. Cuando el 20 de octubre se hace la elección, en la noche ya se descubre la irregularidad, se detiene el conteo. Nosotros el 21 de octubre salimos a las calles, ¿no? Estábamos preparados. ¿Por qué? Porque Evo Morales ya había desplegado, obviamente, este fraude que se prueba el día de ayer. Entonces, la sociedad boliviana está movilizada desde el 21 de octubre hasta ahora. Seguimos en las calles. ¿Y por qué hemos salido a las calles? Porque las instituciones democráticas no funcionan en Bolivia. Están bajo control absoluto del movimiento socialismo. Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral, Ministerio Público, jueces, todos obedecen a Evo Morales. Evo Morales como caudillo controla todas las palancas del Estado. Entonces, nosotros no podemos disputarle a Evo Morales en juicios, digamos, en instituciones. No podemos hacerlo porque él controla todo. Entonces, hemos salido a las calles para protestar, para reclamar el respeto al voto, que por segunda vez estaba siendo burlado. Esta protesta democrática, pacífica, fue atacada por la militancia masista después de la instrucción de Evo Morales. Evo Morales instruyó al segundo día de la medida que hicimos de paro en Santa Cruz, cercar las ciudades. ¿Qué significaba? Que nos cerquen para que no entren alimentos, para que no entren agua. En el caso de Cochabamba se cortó la entrada de agua hace menos de una semana. Entonces hubieron primero 2 muertos en Santa Cruz, en mi ciudad, en el norte de Santa Cruz, muertos a bala por disparos de militancia masista. Tercer muerto en Cochabamba, un joven de 20 años que muere por un golpe contundente en la cabeza. Cuarto muerto en Potosí, por bala también de francotiradores del MAS, y más de un centenar de heridos. Esta violencia ordenada
de una manera explícita por Evo Morales. Entonces, nosotros como sociedad democrática nos hemos enfrentado al aparato del Estado, nos hemos enfrentado a la militancia masista. Entonces, ¿cómo ha desembocado la renuncia de Evo Morales? Primero, después de la comprobación de la OEA de este fraude, donde recomienda nueva elección con nuevo tribunal, Evo Morales no tenía ninguna posibilidad, o sea, no tenía solvencia, perdió la solvencia para conducir un proceso electoral nuevo. ¿Cómo es posible que un presidente que cometió fraude de una manera sistemática vuelva a conducir un nuevo proceso electoral? O sea, después de haber cometido ese delito electoral. O sea, no tiene ningún sentido jurídico. Entonces, esa es la razón esencial por la que Evo Morales ha salido. Y se agrega a esto el desgaste por la corrupción, por el abuso de poder que se han dado en los últimos 5 años particularmente. Entonces, no solamente es el fraude, sino que una carga que progresivamente le quita credibilidad a Evo Morales. Su ciclo político se empieza a cerrar desde el 2016, desde el 2015 diríamos. Entonces, se ha cerrado el ciclo político de Evo Morales, gatillado por el fraude, pero también agravado por una acumulación de errores en el campo del manejo del Estado, del autoritarismo, de la persecución a los adversarios políticos, un conjunto de factores que se manifiestan progresivamente y que finalmente gatillan una salida de él del poder el día de ayer. La manifestación de las Fuerzas Armadas prácticamente fue un ingrediente insignificante desde nuestro punto de vista. Eso se hizo a las 2 de la tarde. Evo Morales estaba ya en condición de salida hace varios días, ¿no? Entonces no podía controlar el Estado. Las instituciones estaban prácticamente, la policía se rebela por el maltrato institucional que tiene la policía. La policía fue utilizada políticamente por el movimiento socialismo. Hay una norma jurídica que prohíbe a las Fuerzas Armadas salir sin un decreto supremo. Entonces Evo Morales no se animó. Las Fuerzas Armadas le dijeron que no iban a salir. Él mandaba órdenes verbales, pero no había el decreto supremo que la norma obliga. Entonces, las Fuerzas Armadas le dicen a Evo Morales, no vamos a salir a reprimir, ¿no? Y le recomiendan que él renuncie por la convulsión social y por el desenlace fatal que podía tener, digamos, la violencia, la crisis política que estábamos viviendo el día de ayer. Pedraza, lo aprovecho y le pido brevedad para un intercambio rápido. Lo primero, la noche hoy está transcurriendo ciertamente con resguardo de las fuerzas de seguridad. ¿Hay cierta paz o estamos ante las imágenes de violencia que vivimos anoche? Sí, estamos con imágenes de violencia, obviamente porque sigue en ejercicio del gobierno parte del gabinete de Evo Morales. Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, no ha renunciado, sigue manejando el Estado, parte del Estado. Acaba de renunciar el ministro de Defensa. Álvaro García Linera, Evo Morales se encuentran en Chimoré, en su centro de operaciones, donde siempre se ha refugiado Evo Morales. Entonces, desde ahí están dirigiendo las operaciones de la base militante del MAS. ¿Y la conducción política la tomará la senadora que aparece como primera en la línea de sucesión, Jeanine Áñez Chávez, mañana, porque mañana se va a reunir la Asamblea Legislativa, o cree que se va a demorar mucho? Porque acá lo que perturba es la sensación de acefalía y de desgobierno en una situación caótica que está implicando la perspectiva de pérdida de vidas humanas, además de pérdidas materiales y un sinfín de problemas. Sí, mañana se va a resolver. La sucesión constitucional será resuelta en la Asamblea Legislativa el día de mañana. O sea, mañana se reúne, usted dice que sí. Mañana se reúne. Hay una convocatoria para las 11 de la mañana, sí. Ahora, esa asamblea está dominada por Evo Morales, ¿podrían no ir? Bueno, van a ir, eso es lo que se está viendo ahora, porque hay reconocimiento. Esta decisión es irreversible, o sea, esta salida de Evo Morales, este desgaste de su proyecto de Estado, de su proyecto político, no es coyuntural. O sea, ellos mismos saben que es prácticamente irreversible. O sea, se está cerrando este ciclo político y los diputados, senadores que fueron electos en 2014, obviamente van a dar viabilidad. O sea, algo de patriotismo queda.
para darle viabilidad y evitar mayor violencia para reencauzar la normalidad democrática e institucional. Pedraza, en cualquiera de los casos, si hubiera un recambio de poder, nuevas elecciones y el 22 de enero, como se aspira, tener un presidente electo por el voto popular, en cualquiera de los casos hay un sector importante de la sociedad boliviana que representa y que reporta a Evo Morales, y con ellos hay que construir Bolivia, y con ellos hay que tender puentes, y con ellos hay que gobernar, y con ellos hay que naturalmente hacer de Bolivia la Bolivia que la mayoría genuinamente desea y aspira a que sea. Eso no será una tarea sencilla que se pueda hacer contra el otro, hay que hacerlo con el otro. Coincido plenamente. No se puede desconocer la existencia de la base social que apoya a Evo Morales. ¿Existe? Claro que sí existe. Ahora, es la obligación, y ahí está, digamos, la habilidad, el deseo de superar este conflicto, ¿no? Poder hacer puentes, poder hacer vínculo, porque finalmente somos bolivianos. O sea, necesitamos restablecer la paz y la vigencia plena de la democracia que había sido prácticamente abandonada en los últimos años por el gobierno de Evo Morales. Estamos en la obligación de hacerlo y así lo haremos. Hemos luchado por restablecer la democracia, el Estado de Derecho, la vigencia de la Constitución, y esos son los principios centrales de nuestra lucha y de lo que vamos a hacer en el futuro. Le agradezco el contacto, Pedraza. Hasta la próxima. Muy gentil y lamento todo lo que está ocurriendo. Va de suyo, en cualquiera de los casos. Hasta la próxima. Gracias.